Fue en los 80, finales de los 80, que encontré este libro en una feria de libro. Valga la redundancia, de esas que abundaban en esa época, como no estábamos tan llenos de tecnología. Las ferias se reproducían por una esquina y por otra. Tenía una afición medio rara yo a los libros. Los cogía, los leía, los guardaba. A muchos los prestaba, como siempre lo hago, y nunca volvieron. Pero no importa. Pero este libro no sé por qué se mantuvo en mi cabeza, porque si bien la primera parte es inexpurgable a ratos, la segunda y la tercera pues llenaron algunas soledades nocturnas, de las unas y de las otras, por supuesto. Fue en los 90 cuando yo me meto a la escuela de teatro y le conozco al autor del libro. Y fue creo que en segundo, en tercer año, cuando yo había comentado a mis compañeros de la universidad que el maestro Manuel era escritor también. Les llevé el libro, no lo entendieron, me lo devolvieron, cosa curiosa para esa época. Y un día, en medio de la clase de la escuela de teatro, de la historia de teatro que el maestro nos daba, nos atrevimos a preguntarle su faceta de escritor. Y él, de una forma displicente, como siempre era él, dijo que eso ya era pasado. Curiosamente, tuvo que morir el maestro también para descubrir que había escrito otra novela, Trinitarias, hace, no creo que 4 o 5 años, no más. Lo más difícil de conseguir del maestro Mejía, la poesía. La he buscado, no la he encontrado. Almícar José Arturo Andrade Honor. Parte 2. Almícar iba metido en su pensamiento, tratando de vislumbrar, y había tachado 4 nombres de la lista, de esos doctores que habían usufructuado, habían aprovechado, habían sobajado Julieta, y cuando estaba atravesando la calle, no vio que un auto venía ahí. Se metió en la librería, en su librería, y hacía como siempre había hecho, ir hacia el estante de filosofía, de arte, de antropología, y mirar el tomo más grueso, esos tomos que le atraían tan brevemente. Mirando a un lado, miraba al otro, y el libro entraba a formar parte de su colección. Se había hecho con el segundo tomo de la obra de Lukács. También de reojo se dio cuenta que la muchacha, la dependiente, una joven, una pequeña flaca, le había visto con sus ojos como verdes, morados, así. Y cuando Almícar regresó a ver, ella como que se escondió buscando un lápiz imaginario en la oreja. Ese vicio de leer le había entrado, no sé cómo, pero le había ayudado a matar sus soledades. Cuando llegó al cuarto ese que arrendaba, lanzó el libro junto con los otros que ya formaban parte de la colección, y solo le faltaba el tomo 3. Así es que eso le iba a exigir como que vaya una vez más a esa librería. Almícar no era guayaquileño, en realidad nació en el Tena, más adentro. Su mamá solía contar que él nació porque las milagrosas manos de las comadronas de ese pueblo, y más los remedios de los jíbaros de allá, habían surtido el efecto como si ella hubiera estado en el más grande de los hospitales de la capital, en el más moderno. Contaba a su madre que el jíbaro le había dado una pócima, un agua, con la cual había podido traer al mundo al Almícar. Su padre, por supuesto, se opuso a que los chicos, las amigas, las vecinas vayan allá al cuartel militar a pedir ayuda, a pedir algo. Cuestiones de política, diría en el fondo. Un leve resentimiento, un roce. El padre de Almícar padre, era maestro. Aguada María recordaba también allá cuando vivía con su madre y con su padre, José.
un montubio que casi tenía como 2 metros de altura. Su mamá era la cosa contraria. Su mamá era una cosita flaca, con unas bellas facciones, una nariz puntiaguda que parecía que apuntaba a todo el mundo. Y un pequeño defecto: tartamudeaba. Y tartamudeaba más cuando descubría que su esposo andaba ahí haciendo sus cosas raras, cosas curiosas, cosas lujuriosas, con las chulas esas del monte. Ahí la vieja se le salía como una cacatúa eterna. ¿Qué? José Onofre. Y un manazo en cualquier lado la mandaba a callar. Dicen que ella no era así, que ella hablaba normalmente, pero siempre el mal signo le había caído sobre la cabeza. Que un día ella se tropezó con el toro ese padrote que sabía montar a todas las vacas de la región, y se enfrentaron. La doña salió bien, quedó medio tartamuda, pero el toro, de macho procreador, terminó de manso cordero. Y todos la culparon a la doña. Decía que tiene mal de ojo. O esa vez, intentaron abusar con ella. Con dientes, con puños, con rodillas, con todo se defendió. Y la otra vez, cuando el capitán de ese registro, de ese cuartel, so pretexto de buscar a un ladrón, se metió en su casa y trató de montarse encima de ella. Ella se defendió con uñas y dientes, y esta vez sí, ¡pam! Una patada que le duele hasta ahora. Y dicen que desde ahí ya no podía reproducirse tampoco este capitán, quien en venganza mandó a un pelotón de soldados a que le den una paliza, de la cual casi muere, de la cual casi pierde un ojo, y de la cual... ¿Para qué seguir? El viejo José Onofre no sabía por qué había tenido hijos tan escuálidos, desnutridos, les gritaba. Él, un hombre grande de 1,90, que parecía gringo, con unos hijos flacos. Un día se apagó su luz sobre la mesa mientras tomaba café. Y la vieja se dedicó a sacar adelante, con uñas, dientes, con todo lo que tenía a su alrededor. Mantuvo a sus hijos. Rompió una pared de la casa y ahí puso una tienda. Y se dedicó al comercio y venía. Y parecía que nada había pasado en su cara ni en su rostro. Pero su hija, Abuela María, miraba y sentía que ella, en el fondo, se había vuelto un poquito amargada. A los 2 años de la muerte de su padre, dijo: hagamos los tereques, y se largaron. ¿Para dónde? Ni ella misma sabía. Cuando llegaron a un pueblo, al pueblo de la comadre, Abuela María y su hermano dijeron e hicieron un pacto de no abrir las maletas. Y efectivamente, a los 2 años después, se fueron para otro pueblo, donde era mejor pujanza, y luego para el otro, y luego para el otro, y luego para el otro, y luego para el otro. Y cuando por fin logró establecerse en un almacencito, donde Abuela María al principio se dedicó a leer y escribir, y después empezó a escaparse de los primeros manoseos, de los primeros topeteos, y después tuvo que dejar de estudiar porque los manoseos de los compañeros se le sumaron los manoseos de los profesores. Y se dedicó a ayudar a su mamá. Y ahí conoció a Almícar padre. Justo el día que Abuela María, que la mamá de Abuela María murió. Ese día ella no quería levantarse. Estaba así como soñada, como una zombie acostada. A la media tarde pidió un plato de sopa, la comió enteramente. Entregó el plato y le empezaron unas convulsiones que le duraron como hasta las 6 de la tarde. Y justo cuando el sol caía, se fue.